Hola, soy el doctor César Yulfo, cirujano general de la Clínica Ricardo Palma. Hoy día vamos a hablar sobre nuestra unidad de cirugía ambulatoria. Bueno, como ustedes saben, la cirugía ambulatoria o cirugía de día, como su nombre dice, son cirugías en las cuales el paciente se va a ir el mismo día de la operación. Son intervenciones quirúrgicas que se realizan con anestesia general, local o sedación. Requieren de cuidados postoperatorios poco intensivos y poca duración. El alta está prevista para el mismo día, a pocas horas de la intervención quirúrgica. Estas cirugías se realizan en la sala de operaciones de la Clínica Ricardo Palma, donde contamos con todos los equipos de última generación. ¿Cuáles son las principales cirugías en las cuales nosotros nos usamos en la cirugía ambulatoria? Son las colistectomías laparoscópicas o cirugía de vesícula, las hernioplastías inguinales, ya sea laparoscópicas o convencionales, las hernias umbilicales y también se puede realizar hemorroidectomías y fistulectomías. Como vemos en imagen, las hernias inguinales es la reparación por vía laparoscópica con malla, con pequeñas incisiones, donde el paciente se recupera muy rápidamente para poder irse a casa. Al igual que la cirugía convencional de la hernia, también se coloca malla, pero con una pequeña incisión un poco más grande, en la cual el paciente también con buena recuperación se puede ir el mismo día a casa. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía ambulatoria? La intervención quirúrgica es de corta duración, por lo cual la anestesia es menor. La complejidad es de mediana y menor. Lo más importante acá es que se realicen pacientes que no requieren hospitalización, menor riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias, disminución de los costos en el paciente y la decisión tomada de especialista después de un cuidado de criterio, ¿no? El procedimiento de la recuperación en sí, el paciente, acude por consulta, luego de que es candidato, se le programa. El día de la cirugía hace un ayuno de 6 horas, al igual que para cualquier cirugía, ¿no? El cual ingresa, solo si es hipertenso toma la pastilla para la presión, y el paciente ingresa a sala de operaciones. La cirugía de corta duración, por lo cual el paciente sale ya despierto de sala, va a recuperación por un par de horas para luego ir a casa. Generalmente los pacientes regresan a su casa a pocas horas de estas cirugías. Los pacientes candidatos para este tipo de cirugía principalmente son pacientes que no hayan tenido una cirugía abdominal grande, abierta. Pacientes que no son candidatos, por lo general son pacientes de muy avanzada edad o pacientes que han tenido problemas respiratorios o cardíacos. Por lo general, todo este tipo de cirugías son eventualmente rápidas y los beneficios son grandes, ¿no? Ahora vamos a ver, a contestar algunas preguntas que tenemos para poder aclarar las dudas que puedan tener, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué es una cirugía ambulatoria? Como su nombre dice, es una cirugía de día. Cirugías que se hacen en el momento y pueden ir a su casa el mismo día. El principal beneficio de esto es disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias. A raíz de la pandemia del COVID, este tipo de cirugía se nos hizo un poco más frecuente. ¿Por qué? Porque mucha gente, pacientes, al tener el temor de contagiarse de COVID acá en la clínica,
nos solicitaban qué era lo mejor, si esperar o no esperar. Lamentablemente muchas veces por esperar podían complicarse los cuadros. Entonces le dimos un poco más de fuerza a las cirugías ambulatorias, donde los pacientes podían ser operados el mismo día, ir a casa, hacer el postoperatorio en casa y con una recuperación exactamente igual a que si se operaran y se quedaban, ¿no? Realmente son cirugías muy seguras y con todos los cuidados el paciente va muy bien. Los principales candidatos para este tipo de cirugía ambulatoria son pacientes de mediana edad que no tengan mayores enfermedades, sobre todo que no hayan tenido cirugías ambulatorias grandes, ya que el realizar una cirugía en un paciente con una cirugía grande abdominal contrae por lo general liberar muchas adherencias y esto puede ser que el paciente tenga algún tipo de molestia postoperatoria y preferiblemente es en ellos que no realizarse la cirugía ambulatoria, sino que se queden hospitalizados, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy particular. Si el paciente no cuenta con un seguro, nosotros contamos acá en la clínica con algunos paquetes en donde se les puede acomodar para que sea mucho más cómoda este tipo de cirugía. Y claro, efectivamente en todo paciente se puede hacer la cirugía ambulatoria, ya que contamos con paquetes realmente cómodos para gente que no cuenta con seguro, ¿no? La cirugía ambulatoria normalmente, dependiendo qué tipo de cirugía es, por lo general son cirugías de entre 20 y 30 minutos aproximadamente de cirugía. Cuando un paciente tiene este tipo de enfermedades, no es candidato para cirugía ambulatoria realmente. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedad de lupus trae mucho dolor en el postoperatorio. Entonces ahí, en este tipo de pacientes es preferible es hospitalizarlos para manejarle bien el dolor, ya que en casa no va a estar muy cómodo en el postoperatorio. Una vez diagnosticado la hernia, normalmente la diagnosticamos con un examen físico y se corrobora con una ecografía. Luego de eso, una vez que tenemos la certeza de que tienes una hernia, solamente el prequirúrgico. Hoy en día realmente el estar en sala de operaciones es totalmente seguro. Para eso el paciente viene con una prueba de antígeno en la cual hay certeza de que no está con la enfermedad de COVID. Y básicamente tiene todo el tipo de seguridad exactamente igual que con otras cirugías. Hoy en día la clínica Ricardo Palma cuenta con la certificación de la Joint Commission, lo cual nos certifica como una de las mejores clínicas del Perú, en la cual nuestras unidades y salas de operaciones son una de las mejores equipadas en este país, con toda la seguridad que requiere para hacer los procedimientos quirúrgicos que tengamos que hacer. Dependiendo qué tipo de cirugía, a qué tipo de patología. Si hablamos en lo que es hernias, en lo que es cirugía convencional, realmente se evalúa primero cuál es el beneficio para el paciente. Lo ideal es por vía laparoscópica porque hay menos corte. Pero si hablamos de una hernia muy grande, en una persona con un poco de
de peso, realmente ahí sí podríamos pensar en hacer una cirugía convencional. Pero la recuperación es exactamente lo mismo y se puede hacer por vía ambulatoria. Nosotros normalmente tenemos un despistaje de COVID cada 2 semanas acá en la clínica, donde certificamos de que estamos en buena salud. No tienen por qué tener miedo de que si su cirujano puede o no tener COVID. Además de que hoy en día se entra con todas las protecciones. Bueno, eh, si es de grasa, esa bolita de grasa, realmente para empezar se hace bajo un examen médico físico y se detecta, por lo general, si es en la cabeza, debajo del cuero cabelludo, sí es grasa y una vez extirpado igual se manda a patología para saber el diagnóstico. No, eso no es muy cierto. Igual se hace la cirugía. Cuando son hernias umbilicales, realmente es un pequeño corte a nivel del ombligo, donde se repara la pared y cicatriza muy bien, sin mayor problema. Doctor, ¿y cuántos días recomienda quedarse hospitalizada una persona con lupus al realizarse la eventación abdominal? Normalmente de 1 a 2 días, no más, si es que no tiene mayor molestias. Realmente se maneja bien el dolor y va tranquila. Luego de una cirugía ambulatoria de hernia, ¿en cuántos días está en condiciones normales para hacer su rutina de trabajo? Normalmente yo pido al paciente unos 7 a 10 días de descanso, en el cual no me esté tranquilo, y luego al trabajo no hay ningún problema de poder reintegrarse. Lo que sí, siempre bajo algunas recomendaciones como no cargar peso, usarme una faja por un aproximado de un mes. Una pancreatitis se puede atender en forma ambulatoria. Las pancreatitis son una inflamación del páncreas. Normalmente es causada porque el cálculo se salió de la vesícula y se quedó en la vía biliar. Inflamó el páncreas. Este tipo de pancreatitis, cuando son leves, se pueden manejar en casa, pero normalmente si el cálculo se salió de la vesícula y se fue a la vía biliar, primero gastro tiene que hacer una CEPRE, que es por vía endoscópica sacar el cálculo. Luego, un paciente post-pancreatitis y post-CEPRE, que ya le sacaron el cálculo, sí se puede hacer la cirugía de vesícula por vía laparoscópica en forma ambulatoria. Buenas noches, mi esposo tiene un bulto de grasa detrás del oído izquierdo. Cuando hace mucho peso se le inflama y le duele. ¿Qué debe hacer? Bueno, normalmente cuando hay algún tipo de lesión detrás del oído, se saca una ecografía para ver de qué tipo es, probablemente sea un quiste pilonidal, y si no hay mayor problema, se retira, ¿no? Bajo una pequeña incisiones se hace un procedimiento. ¿Dónde se averigua de los paquetes para las personas sin seguro? Pueden averiguarlo acá en la clínica, en admisión, o bajo consulta les puedo dar los alcances que necesiten.
Doctor, ¿usted puede determinar si soy candidata para cirugía ambulatoria en la primera consulta? Sí, efectivamente, en la primera consulta nosotros determinamos si el paciente es el candidato o no y luego procedemos ya a programarlo para su cirugía. Doctor, buenas noches. Salí positivo en COVID y me duele mucho la espalda. El examen, ¿qué me recomienda hacerme? Bueno, depende si ya saliste de los síntomas, ya pasó el COVID o no, porque muchas veces el COVID deja con un poco de dolor de cuerpo, ¿no? Bueno, les agradezco por sus preguntas y haberme estado conmigo. Los invito a que vengan, si tienen algún tipo de problema, encantado de poder ayudarlos y explicarles en forma personal para poder aclarar más sus dudas y si necesitan algún tipo de cirugía, encantado de poder ayudarlos. Gracias.